Sí, hermanos, si ya tienen sus Biblias, pues, amén. Qué bien. Vamos, Segunda Reyes, capítulo 7, y empezamos a leer desde el versículo 3 hasta el 9. Amén. Entonces la palabra de Dios se lee así de la siguiente manera. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Ustedes me siguen con la mirada? Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron uno al otro: ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? Versículo 4. Si tratáramos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, de ruido de caballo y estrépitos de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Así que se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, encontraron una tienda, y comieron y bebieron y tomaron ahí plata, oro y vestido, y fueron y lo escondieron, y vuelto entraron a la tienda de allí, y también tomaron y fueron y lo escondieron. Y luego dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Gloria a Dios. Hoy es día de buenas nuevas, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos las buenas nuevas. Padre Santo, en este momento, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, leímos tu palabra fiel y verdadera, Señor. Es la palabra, Señor, que cuando abrimos la Biblia, tú nos hablas a través de tu palabra. Y cuando oramos a ti, Señor, nosotros hablamos contigo. En este momento, Señor, es tu palabra que fue expuesta y leída a oídos de muchos, Señor. Háblanos conforme a tu voluntad.
No permitas que se hablen coherencias, palabras que no tienen sentido. Dame luz y entendimiento a tu santa y bendita palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos. Esta lectura que acabamos de leer ahora, al inicio de este capítulo, hablamos de 4 hombres, gloria a Dios. 4 hombres leprosos. Y la palabra menciona que había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. A la entrada de las puertas, antes, hermanos, era una expresión para indicar que era a la entrada de un pueblo o a la entrada de la ciudad. Entonces, lo que significa que ellos estaban cerca de la ciudad, no habían bajado a la ciudad, gloria a Dios. Y cuando leí ayer el mensaje de la palabra, yo le mencionaba a ustedes, hermanos, de que la palabra gratitud es muy importante que la iglesia conozca lo que representa la palabra gratitud. Y como mencioné ayer, también lo que representa la oración para la iglesia, gloria a Dios. Y mencionaba, hermanos, que la oración es un mandamiento, al igual también, gloria a Dios, que la gratitud se considera como un mandamiento. Los dos son sumamente importantes que nosotros lo comprendamos. Mientras que la oración, hermanos, es, como dije un momento, es que nosotros estamos hablando con Dios. Y Dios es muy cordial, gloria a Dios, y siempre está presente para hablar con su iglesia. Amén. Y el medio que dejó es, hermanos, que nosotros nos comuniquemos con Él a través de la oración. Pero también dejó, hermanos, gloria a Dios, su palabra, que es el testamento, el Nuevo Testamento, para la iglesia de esta dispensación de la gracia. Esto significa, hermanos, que tenemos el Nuevo Testamento, que es la palabra, hoy la iglesia, como lo tuvieron nuestros hermanos en el pasado, los patriarcas, gloria a Dios, los profetas, que fue, gloria a Dios, el Antiguo Testamento, o el Torá, que son los 5 libros de Moisés, para hablar con Dios. Y cuando se lee la palabra y se abre la Biblia, entonces nosotros, gloria a Dios, Dios nos está hablando a nosotros. Ahora yo entiendo que lo que es, puedo comprender lo que significa la gratitud. La gratitud al Señor significa, hermanos, o es un sentimiento de afecto y estima. El canto que cantaba nuestro hermano Gabriel, en el canto decía que él daba gracias a Dios, o sea, el canto, porque lo que ahora es y de donde Dios lo sacó, lo que era antes como una chancla perdida, algo que no tenía servicio, que no servía, algo que nadie se interesa, lo que no se sirve, hermanos, nadie se interesa por lo que no sirve, gloria a Dios. Y el hermano del canto daba una expresión en el canto
¿Cómo es la vida, hermanos, cuando es menospreciada? Y cuando la vida completamente, hermanos, es así, gloria a Dios, se oye feo, pero a veces la considera uno así, cuando uno no tiene a Dios, y sobre todo si vive una vida completamente, hermanos, una vida de desprecio, gloria a Dios. ¿Y por qué no? De desperdicio, porque cuando está sin Dios y vive una vida así, hermanos, una vida cautiva por el pecado, por el vicio, es una vida de desperdicio, una vida, hermanos, que va a perder su valor, tanto moral como espiritual. Entonces, hermanos, cuando alguien es sacado de esa situación, da gracias a Dios. Da gracias a Dios. Y dijimos que el dar gracias a Dios es un efecto, una estima, un reconocimiento hacia alguien de lo que ha hecho en la vida. La Biblia registra que Jesús hizo muchos milagros, hermanos, en la tierra. Los milagros realizados durante su ministerio de 3 años y más en la tierra fueron basados, hermanos, en hacerle el bien a la humanidad. O sea, el propósito principal de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, hermanos, es hacer bien a la humanidad afligida, dolida, herida por las circunstancias y adversidades de la vida. Gloria a Dios, que en este mundo uno vive día a día. Gloria a Dios. Cuando él estuvo en el templo y se le entregó el pergamino, y abriendo el pergamino, las escrituras, fue las palabras que pronunció: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para enviar, para predicar las buenas nuevas, vendar, libertar a los cautivos, darle vista a los ciegos, sanar a los leprosos, gloria a Dios, y libertar a los presos. Esto, hermanos, es lo que compone el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y que eso representa lo que es el amor del Señor. Entonces, toda persona y todo aquel que ha sido beneficiado de ese ministerio está comprometido delante de Dios a darle, hermanos, gracias a su Señor y tener en gran estima lo que Él hizo por usted y lo que hizo por mí. Y la Biblia lo sigue registrando, no solamente en el Nuevo Testamento, como ya hemos leído versículos, como también el que acabamos de leer. Acabamos de leer 2 de Reyes, capítulo 7 y versículo 3. Y ahí está la presentación, hermanos, de cuatro personas que están fuera de la ciudad. Están fuera de la ciudad. Gloria a Dios. Y dice la palabra que se encontraban ahí, a la entrada de las puertas, 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno a otro: ¿para qué estamos aquí hasta que moramos? Gloria a Dios. Estaban viviendo una situación, hermanos, difícil. Gloria a Dios. Era difícil para ellos, gloria a Dios. Primeramente porque estaban sufriendo una enfermedad que era terminal, gloria a Dios. Una enfermedad, hermanos, en la cual hice mención en el siguiente mensaje, lo que significa la lepra y los efectos de la lepra, gloria a Dios, y los daños que causa la lepra, que es una enfermedad, hermanos. Es una enfermedad, les mencionaba, que en el Medio Oriente era una enfermedad de las más temibles que puede haber.
por sus efectos que causaban el cuerpo, las llagas que producía el cuerpo, hermanos, cómo supuraban y herían y desfiguraban el rostro de la persona, gloria a Dios. Tanto, hermanos, que tenían que cubrir su rostro con una sábana, gloria a Dios, su rostro, porque los hacían, porque su rostro aparentaban terror, de cómo desfiguraba la imagen de una persona, hermanos, esta terrible enfermedad, gloria a Dios. A todos asustaba, a reyes, gobernantes, presidentes y a todos, no importaba la clase social. Esta enfermedad separaba a todos, separaba a las familias, dejaban los gobiernos sus puestos y tenían, hermanos, que declararse que eran leprosos. Y una vez de eso eran apartados y eran alejados, lejos de la sociedad, lejos de sus familiares, lejos de sus parientes, lejos de sus padres, gloria a Dios. Allá, hermanos, apartados, donde solamente ellos podían estar, gloria a Dios. Esto, hermanos, gloria a Dios, lo que hacía es alejar a la persona. Yo le hacía mención a usted, hermanos, que la lepra, hermanos, la lepra es una tipología, hermanos, del pecado. Que no hay diferencia entre un daño que causa el otro y el otro. El pecado, hermanos, es como la lepra. Porque el pecado también, hermanos, es una muerte terminal. Y el pecado es muerte, dice la palabra. La lepra causaba muerte, gloria a Dios. El pecado también, hermanos, aleja, gloria a Dios, separa familias, separa hogares, destruye a la sociedad, sin importar, hermanos, qué nivel de educación tengas. No importa. Entra en el momento cuando el diablo te presenta, gloria a Dios, el pecado de una forma agradable. Y cuando crees que esto es agradable y que no causa afecto y no causa mal, con el tiempo, hermano, es como una gangrena que va destruyendo y va alejando. Ahí tienes, como te mencioné en el outcome, muchas de esas personas, hermanos, empezaron con algo que el diablo les presentó como algo muy normal. Algo como que no te dice, hazlo, mira esto, no te hace mal. Solo pruébalo una vez y mirarás. Pero con una vez que probó la cerveza, llegaron a ser alcohólicos empedernidos. Con un cigarro de marihuana, llegaron a ser personas cautivas por la marihuana y el grado del vicio de ambos fue subiendo como una gangrena hasta alejar de tu familia y hacer que pierdas tu dignidad y tu moral, tanto espiritual como físicamente, gloria a Dios, y te alejó. Estos leprosos, hermanos, eran 4 y estaban en una situación difícil, gloria a Dios. Ellos sabían, gloria a Dios, que no podían bajar a la ciudad, porque sabían que si bajaban a la ciudad, allá estaban los sirios, que eran enemigos, gloria a Dios. Y los sirios era el enemigo que nomás esperaba a alguien que no fueran de parte de ellos para eliminarlos, gloria a Dios. Pero estos 4 leprosos estaban en una situación muy difícil, hermanos.
muy difícil, gloria a Dios, porque tenían dos cosas que confrontar, gloria a Dios. Y es ahí donde yo quiero llegar a tu vida a través de este mensaje. Que aunque tu vida, tu situación se encuentre difícil en situaciones, por las circunstancias, gloria a Dios, que estás padeciendo, gloria a Dios, en tu vida, déjame decirte, joven que me escuchas, o adulto, hermano, aunque te encuentres en una situación así difícil, hay un Dios que es todo amoroso y que Él conoce tu condición y que dentro de ti hay un deseo de supervivencia, y por ese deseo de supervivencia que tienes tú, Dios va a actuar en tu favor aun cuando todavía no lo has conocido. Y aun cuando todavía no has conocido a Dios, puedes mirar el poder de Dios obrando en tu vida. Y cuando disfrutes de ese poder y de ese beneficio de Dios en los momentos difíciles de tu vida, va a llegar el momento en que tú vas a reflexionar y vas a pensar, oye, no estoy haciendo nada bien. Y vas a reconocer que es Dios quien lo hizo. Entonces habrá en ti una expresión de gratitud y un afecto y una estima y un reconocimiento a aquel Dios que hizo un milagro, una sanidad en tu vida. Estos 4 leprosos tomaron una determinación. ¿Saben qué? Si nos quedamos aquí, vamos a morir. Hay necesidad. Tenemos hambre. Gloria a Dios. Si nos quedamos aquí, por el hambre, morimos. Si bajamos abajo, también moriremos. Gloria a Dios. En otras palabras, tenemos que tomar una decisión personal. Gloria a Dios. Y esto, hermanos, es lo que quiero que sepas, que en la vida y en circunstancias difíciles, hay momentos en que se tienen que tomar decisiones personales. Y yo te lo voy a explicar. Quizás en otros mensajes que tú escuchas a través de otros predicadores, no te lo han mencionado, pero yo te lo voy a mencionar, gloria a Dios, porque conozco la santa palabra. Y la palabra del Señor dice, gloria a Dios, que nosotros tenemos que tomar una decisión personal, gloria a Dios, en un momentos difíciles. Gloria a Dios. Y no temer, sino decidir. Si tienes temor, dar un paso de valentía hacia Dios, no temas. Si te encuentras en situación difícil, no temas. Porque solamente hay 3 cosas que tienes que hacer cuando el temor se apodera en ti para que tú des avance. El temor se apoderó en estos 4 leprosos, gloria a Dios, pero tomaron una determinación para vencer ese temor y tener victoria. Para vencer, una de 2, una de 3. O afrontas la situación al enemigo, o te quedas parado, o das marcha atrás. Tienes que obedecer a algo. Israel sabía que el faraón venía tras ellos. Gloria a Dios. El enemigo venía tras ellos. Israel juntamente
con Moisés, gloria a Dios, su líder, estaban en una situación difícil. El faraón venía tras ellos a llevárselo, el enemigo, a llevárselos a esclavitud otra vez. Israel se apoderó de temor y clamaron a Moisés. Deseaban volver atrás, tenían temor, porque las circunstancias eran difíciles. Ellos sabían que si iban para adelante, allá el enemigo venía tras ellos. Ellos sabían que si se quedaban en medio del desierto, estaban ahí, iban a morir. Ellos sabían que si avanzaban hacia adelante, pero Dios, el mar estaba y se iban a ahogar. Solamente, hermanos, había una decisión que tomar de las tres. Si te quedas, avanzas o caminas. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer entonces? ¿Cuál es mi decisión? Es decir, yo avanzo en el nombre del Señor. O sea, obedezco a Dios. Y Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que avance. Porque esos que vienen atrás, el enemigo no lo volverán a ver jamás. Y cuando el pueblo, Moisés levantó, hermanos, su cetro y el mar se abrió, todo Israel caminó, gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque tuvieron que tener una decisión a la palabra de Moisés. Los 4 leprosos, hermanos, hubo un valiente que dijo, no estamos haciendo bien. ¿Están de acuerdo? ¿Avanzamos? Tenemos la opción. ¿Qué tal si llegamos allí y el enemigo nos perdona la vida? Gloria a Dios. Allá ellos tienen comida. Allá ellos tienen tienda. Allá ellos tienen abrigo. Allá tienen la abundancia. Y nosotros aquí nos morimos. ¿Qué vamos a hacer? Note bien, hermanos, que detrás de esta decisión estaba Dios. Porque toda la obra que hace Dios en ellos fue a favor de ellos por la gracia de Dios. Por, hermanos, el poder de Dios. Cuando ellos llegaron y bajaron, dice la palabra de Dios que no había absolutamente nadie. ¿Dónde estaba el enemigo? ¿Dónde estaba el enemigo? Los asirios, que eran tremendos, habían huido. Huyeron de temor, gloria a Dios. Y cuando ellos llegan, no encuentran nada, gloria a Dios. Ahora la pregunta, ¿quién hizo huir a los sirios? ¿Acaso era porque ellos tenían la lepra y le tenían temor a los leprosos? No era por eso, hermanos, no. Tan solamente hubieran bajado ahí, ya los sirios los hubieran matado, gloria a Dios. Mas, sin embargo, hermanos, quien hizo huir al enemigo fue Dios. Fue Dios el que hizo huir al enemigo. ¿Quién provocó, hermano, los estruendos de gente a caballo? ¿Quién nos hizo pensar que se había levantado Israel con un ejército grande? ¿Quién nos hizo oír todo ese ejército y atemorizar, gloria a Dios, a los sirios y dejar todo lo que ellos tenían, todas sus tiendas,
todo lo que tenían. Gloria a Dios. Lo hizo Dios. Lo hizo Dios, hermanos, gloria a Dios. Porque estos leprosos tenían hambre, tenían necesidad. Tenían necesidad. Entonces, hermanos, Dios provee. Dios provee en medio de las circunstancias difíciles. Dios protege, hermanos, en medio de circunstancias difíciles. Gloria a Dios. Llegaron ellos, vieron todo tranquilo y empezaron a comer. Comieron. Y luego miraron ropa. Y luego, hermanos, dinero. ¿Cuántas cosas no agarraron ahí? Pero, hermanos, mientras ellos estaban haciendo eso, yo imagino que una vez que ellos comieron, más de alguno, hermanos, pudo haber pensado y así, diciendo, oye, ¿sabes? No estamos haciendo bien las cosas. Gloria a Dios. No estamos haciendo bien las cosas. Tenemos ropa, tenemos dinero, tenemos comida. Gloria a Dios. Y no estamos haciendo bien. Si nosotros callamos, gloria a Dios. Oyes buenas nuevas y es de ir a anunciar las buenas nuevas. Es decir, las buenas noticias, gloria a Dios. Y esto, hermanos, ¿qué irían a anunciar? ¿O qué dirían? Lo más probable, hermanos, que ellos hubieran dicho, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, desterró y quitó al enemigo. Y Dios nos dio comida, bebida y ropa. Gloria a Dios. Y hermanos, eso es dar gratitud. Eso es dar gratitud a Dios. Y la gratitud, hermanos, gloria a Dios. Una persona agradecida siempre, hermanos, va a anunciar eso. Siempre va a decir lo que Dios ha hecho en su vida. Gloria a Dios. Porque Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito en tu vida, aunque todavía no conoces al Señor, pero Dios tiene un propósito también en tu vida. Gloria a Dios. Cuando Dios ve dentro de ti que tú tienes el deseo, gloria a Dios, de supervivencia, gloria a Dios, y tienes un estado de ánimo de vivir y ser libertado, Dios conoce tu corazón, conoce tu pensamiento y Él obrará en tu favor, aun cuando todavía no lo conoces, pero lo va a hacer para mostrarte de que Dios es un Dios real y que existe y que permite que seas tu parte de un milagro, de una señal, para que seas la fuente de voz y des también las buenas noticias a aquellos que sufren igual que ti, igual que yo, igual que muchos, y decirles que en Dios hay esperanza, hay solución en situaciones muy difíciles, cuando la situación se cree que está perdido y que ya no hay solución en la vida. Hay muchos testimonios en la vida que te podría mencionar, gloria a Dios, de personas
en situaciones muy difíciles en su vida, aun cuando ya todo estaba terminado, la misericordia del Señor se mostró en ellos para mostrarles que un Dios vivo, gloria a Dios, un Dios que existe y que hay que ser agradecido. Agradecido, gloria a Dios, con Dios siempre, gloria a Dios. Cuando una persona es agradecida, siempre da gracias a Dios por todo, gloria a Dios. Alguien que no es agradecido, no reconoce eso, gloria a Dios. Les quería dar un ejemplo, y quizás ya ha oído usted esta ilustración de aquel hombre ya mayor, de aquel hombre que estaba en el hospital, gloria a Dios. Y su esposa de 55 años estaba al lado de él. Y el esposo le dice: esposas, ¿estás ahí todavía? Le dijo: sí, mi amor, aquí estoy, gloria a Dios. Y él le dijo: ¿recuerdas, esposa, en un hospital para veteranos durante la Segunda Guerra Mundial? Allí estabas tú, a mi lado. Sí, ¿recuerdas, esposa? Y él continuó diciendo: cuando se quemó todo lo que teníamos y todavía estabas tú a mi lado. Y le siguió diciendo a la esposa palabras, gloria a Dios. ¿Recuerdas también cuando éramos pobres y todo? Y no teníamos nada, y tú estabas allá a mi lado. Sí, esposo. He llegado a la conclusión, le dice la esposa, que tú me eres mala suerte. Oiga bien lo que le dijo a su esposa. Llegó a la conclusión de que su esposa era mala suerte, porque estaba siempre a su lado. Hermanos, eso se llama ser ingrato. Una persona que no es agradecida. Una persona como este hombre anciano, que no agradece, no agradeció que su esposa, hermanos, estaba allí, gloria a Dios. Que su esposa estaba allí, gloria a Dios, para darle ayuda en los momentos difíciles, gloria a Dios. Porque, hermanos, gloria a Dios, quien se preocupa y quien se atiende, gloria a Dios, es aquel que está a tu lado, para ayudarte en tiempos difíciles de enfermedades, en situaciones difíciles. Siempre la que te puso a tu lado o el que te puso a tu lado está para ayudarte, gloria a Dios. Amén. Y se requiere darle gracias, gloria a Dios. Hermanos, Mateo Henry fue un famoso comentarista en los años 1666. Y Mateo Henry fue asaltado por primera vez. Y las personas, en tono burlesco, le dijeron a Mateo Henry qué le sucedió el día que lo asaltaron. Esto era, hermanos, solamente porque ellos querían ver una reacción de Mateo Henry, si él renegaba contra Dios por ese día. Y Mateo Henry les dijo, gloria a Dios, que él tenía 4 razones por lo cual estaba agradecido con Dios. Note bien, tenía 4 razones por lo cual estaba agradecido por Dios.
¿cuántas razones no habrían para estos leprosos para decirle a toda la gente por qué estaban agradecidos con Dios? ¿Cuántos, hermanos? O sea, todos, hermanos, nosotros, hay razones para dar las noticias de buenas nuevas por qué estamos agradecidos con Dios. Porque hemos hecho muchas cosas en nuestras vidas. Mateo dijo, solamente voy a decirles 4 cosas por lo cual estoy agradecido con Dios. A aquellas personas que le preguntaban. La primera es, porque es primera vez que me roban. Gloria a Dios. Eso es. Y la segunda que le doy gracias a Dios es porque solamente se robaron mi cartera, pero no mi vida. Gloria a Dios. Y la tercera es porque lo que se robaron es muy poco. Gloria a Dios. Y esto, hermanos, gloria a Dios, significa gratitud a Dios. Y la cuarta es porque ellos fueron los que robaron y yo no. Oiga, hermanos, note bien las razones que dice Mateo Henry, famoso comentarista. Porque por primera vez me robaron, dice. Segundo, doy gracias a Dios porque solamente se robaron la cartera, pero no mi vida. Hermanos, ¿quién nos protegió de esos ladrones? ¿Quién protege a Dios a los que confían en Él? Hermanos, la vida, cuando se pierde, no se recupera. Lo demás sí, el dinero sí. Y Dios lo hace que lo recuperes aún multiplicado. Gloria a Dios. Y Él dijo, la tercera, sobró mi cartera, pero era poco lo que tenía. Y la cuarta, yo no fui los que robé, ellos robaron. Ahora, ¿el precio cuál es? Para los ladrones no entrarán al reino de Dios. Hermanos, eso es lo que es la gratitud. Termino este mensaje, hermanos, instándoles para que tengan muy presentes sobre la importancia, hermanos, de darle gracias a Dios por todo. Porque esa es la voluntad de Dios para con los hombres. Mucha gente, gloria a Dios. Hoy nos acostaremos, cerraremos los ojos, gloria a Dios, y haremos tantos planes para el día de mañana, pero tú no sabes, ni yo sé, si para el siguiente día los ojos que en la noche cerramos se abren para el día de mañana y veas la luz del día. ¿Sí me entiendes? Amén. Si Dios permitió que hoy, hermanos, abrieras tus ojos, y miráramos la luz del día y pudiste hacer tus labores, todas tus necesidades, es motivo para darle gracias a Dios. Amén. Amén. Hoy y siempre y todos los días. Si los árboles, hermanos, dan gracias a Dios, y dice la palabra que con sus hojas dan palmas a Dios, en señal de dándole gracias a Dios. Si las aves, hermanos, con sus cantos adoran a Dios y dan gracias a Dios, y los peces en la mar con las aletas dan gracias a Dios por su alimento, y las aves también, gloria a Dios,
¿Quién las alimenta? ¿Quién alimenta la agua? ¿Quién alimenta a los peces? ¿Quién alimenta a las aves? ¿Quién Dios. alimenta los árboles? Es Dios. Dios les provee oxígeno, Amén. nutrientes, minerales para la supervivencia. Y saben agradecer a Dios la misma naturaleza. Si tú, hermano, y yo no lo hacemos, eso se llama ingratitud hacia Dios y falta de sentimiento y de afecto y estima y reconocimiento a Dios. Piénsalo. Dios te bendiga. Amén. Amén. Amén.